Muy bien, vamos a hablar ahora del concepto de aceleración uniforme, aunque previamente tendríamos que definir qué es la aceleración, ¿verdad? Aunque vamos a ver que tiene su complicación, ese concepto es más fácil definir la aceleración uniforme. Y para poderla definir, bueno, hay que recordar un poquito acerca del movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme o movimiento en una misma dirección, es decir, en línea recta, con rapidez constante, es decir, recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Es un concepto que ya hemos visto previamente, ¿verdad? Una tabla que puede describir cómo varía la posición con respecto al tiempo en este tipo de movimiento sería la siguiente. Es una tabla típica de movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Por ejemplo, para ese móvil que tenemos que se representa en esa tabla, vemos que ese móvil recorre 5 metros cada 2 segundos. En los siguientes 2 segundos otros 5 metros. Distancias iguales en tiempos iguales, ¿verdad? Ahora, hay otra característica, otra propiedad que tiene el movimiento, que además de la posición, obviamente, que es la rapidez. Se puede trabajar con una tabla de rapidez con respecto al tiempo, es decir, que exprese la forma en la que cambia la rapidez con respecto al tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme, sí, pero prácticamente no es útil. ¿Por qué? Porque este tipo de movimiento, su característica es que su rapidez o que la rapidez es constante, ¿verdad? Como hemos estado diciendo. La rapidez para ese tipo de movimiento se calcula como distancia entre tiempo y podemos notar que puedo tomar cualquier pareja de datos excepto la primera y encontraría siempre el mismo resultado, que es algo que ya se ha visto en el tema anterior. Entonces, si utilizo esta primera pareja de datos, entonces el resultado sería 5 metros entre 2 segundos y el resultado serían 2.5 metros sobre segundo. Pero obtendría el mismo resultado si utilizo los diferentes tiempos. Por ejemplo, para el tiempo de 4 segundos, el desplazamiento, la distancia fueron 10 metros, ¿verdad? Entonces sería un 10 metros entre 4 segundos. Y si utilizara los 6 segundos, bueno, 15 metros entre 6 segundos. Y finalmente para el tiempo final de 8 segundos serían 20 metros entre 8 segundos y podemos comprobar que siempre obtengo el mismo resultado, ¿verdad? 2.5 metros sobre segundo. Entonces la característica que tiene es que la rapidez es constante, por eso no tiene mucho sentido utilizar una tabla de rapidez con respecto al tiempo. Pero si es que la utilizara, ¿cómo sería esa tabla? ¿Qué característica tendría? Bueno, su característica sería la siguiente. Como podemos ver en esta tabla, bueno, el valor de la rapidez es el mismo, ¿verdad? Es una rapidez constante. Y además, en temas anteriores hemos visto que si además de que la rapidez es constante, el movimiento es en línea recta, la velocidad también sería constante, ¿verdad? Entonces un movimiento rectilíneo uniforme es lo mismo que un movimiento con velocidad constante. Recordando que la velocidad es una magnitud vectorial que tiene magnitud y dirección. Un valor completo, un dato completo de velocidad, por ejemplo, serían 2.5 metros sobre segundo en dirección norte, por decir algo. Y para que la velocidad sea constante, bueno, se tiene que mantener este valor y esto se mantiene si es que el móvil se mueve en línea recta y también manteniendo constante este otro valor, ¿verdad? Si ese también es constante, entonces si los dos más bien son constantes, entonces ya solo así podemos decir que la velocidad es constante. Bueno, entonces si alguna de estas dos magnitudes o características más bien de la velocidad se modifica, entonces se presenta una característica del movimiento que no tiene el movimiento rectilíneo uniforme, aceleración, ¿verdad? Ya sea que cambie este valor, esta característica o que cambie esta otra, hay aceleración.
Eso lo mencionamos porque generalmente, y de hecho de ese tipo de aceleración es del que vamos a hablar, generalmente solo se considera que hay aceleración cuando cambia este valor. Es decir, cuando aumenta la velocidad o cuando disminuye, perdón, sí, cuando aumenta la magnitud o disminuye la magnitud de la velocidad, ¿verdad? Y eso es correcto. Sin embargo, aunque se mantuviera constante ese valor, si este otro dato cambia, también hay aceleración, pero es otro tipo de aceleración del cual no vamos a hablar en este tema, la aceleración centrípeta, ¿verdad? Bueno, entonces cuando cambia la velocidad, hay aceleración, es lo que quiero decir en pocas palabras. Si cambia la velocidad, ya sea porque cambia su magnitud o su dirección, hay aceleración. Pero no toda aceleración es uniforme. ¿Cuál es la aceleración uniforme entonces? Bueno, para poder contestar esta pregunta, vamos a, a ilustrarlo con un ejemplo. Consideremos que tenemos los siguientes 5 móviles. Es decir, vamos a considerar que analizo el movimiento de 5 cuerpos y en particular cómo varía su rapidez o la magnitud de la velocidad conforme transcurre el tiempo. Y tengo esos cinco cuerpos. O sea, en otras palabras, imaginemos que estoy viendo el velocímetro de un coche y entonces cada segundo le tomo una fotografía y el valor que veo que indica en esa fotografía lo represento en esta tabla, ¿verdad? Entonces vamos a bautizar a los móviles, vamos a decir que este es el móvil 1, este es el móvil 2, este es el móvil 3, el móvil 4 y el móvil 5. Los valores de velocidad conforme transcurre el tiempo durante 5 segundos. Otro detalle, vamos a considerar que los 5 se están moviendo en línea recta, ¿sí? Es un detalle también importante. Bueno, entonces la primera pregunta que vamos a plantear es ¿cuál o cuáles tienen aceleración? O podríamos plantear la pregunta en el sentido inverso. ¿Cuál o cuáles no tienen aceleración? Bueno, de todos estos móviles, el que no tiene aceleración solo sería el móvil 1. Estamos diciendo que es un móvil que se mueve en línea recta, pero podemos notar que el valor de velocidad, igual que en el caso anterior, se repite. Es decir, tiene la misma rapidez todo el tiempo. Y además de como es en línea recta, podemos decir que además tiene la misma velocidad todo el tiempo. Si la velocidad es la misma, no hay aceleración. Pero los demás notamos que el valor de la rapidez varía, va cambiando conforme transcurren los segundos, ¿verdad? Sin embargo, ahora la siguiente pregunta sería, ¿pero cuál o cuáles tienen aceleración uniforme? Estos 4 móviles tienen aceleración, pero ¿cuál o cuáles tienen aceleración uniforme? Bueno, para poder contestar esa pregunta, primero tenemos que entender a qué se refiere este término uniforme. Uniforme, independientemente de las acepciones que pueda tener, en este caso se refiere a que la variación de velocidad es ordenada. La palabra uniforme a veces transmite esa idea, algo ordenado. Entonces, lo que quiere decir la aceleración uniforme es una aceleración en la que la velocidad va cambiando de manera ordenada con respecto al tiempo. Entonces, ¿cuál o cuáles van cambiando la velocidad de manera ordenada con respecto al tiempo? Podemos decir que el móvil 2 sí cambia su velocidad de manera ordenada, porque está aumentando de 3 en 3 los valores de velocidad de manera ordenada. ¿Qué diferencia notamos con el móvil 3? El móvil 3 también tiene aceleración uniforme, ¿sí? Los valores van aumentando de 5 en 5, 8 más 5, 13, 13 más 5, 18, 18 más 5, 23 y así sucesivamente. Van aumentando de 5 en 5 los valores. La diferencia que tendría el móvil 3 con el móvil 2 es que el móvil 2 parte del reposo. Al principio estaba en reposo, no se estaba moviendo, su velocidad era 0. Mientras que el móvil 3 a los 0 segundos, cuando se empezó a analizar, ya se estaba moviendo, ¿verdad? Pero veamos la diferencia con el móvil 4. ¿Qué pasa con el móvil 4, con sus valores? Para empezar, sus valores están disminuyendo. Entonces, ¿ya no tendría aceleración uniforme? No necesariamente. Un cuerpo puede ir disminuyendo su velocidad y tener aceleración uniforme. La pregunta es, ¿la va cambiando de manera ordenada? Y la respuesta vuelve a ser sí, porque los valores van disminuyendo de 2 en 2. 25 menos 2, 23, 23 menos 2, 21, 21 menos 2, 19 y así sucesivamente. También la velocidad está variando de manera ordenada
es aceleración uniforme. Pero veamos el caso del móvil 5. Entonces en el móvil 5, en el primer segundo, la velocidad aumentó 2, de 0 a 2. En el segundo la velocidad aumentó 1, ya no tuvo la misma variación. Y luego, ¿qué hay del segundo 3 o del segundo 2 al segundo 3? Pues la variación fue de 5. Y luego en el segundo 4 la variación fue de 3, ¿verdad? De 8 a 11 hay 3. Y luego en el último segundo de 11 a 15 la variación fue de 4. Entonces no cambió. O sea, hay aceleración, pero la aceleración no es uniforme, ¿verdad? Pero a todo esto, ¿qué es la aceleración? Bueno, el primero en definir el concepto de aceleración fue Galileo y lo definió de la siguiente manera. Pero podemos decir que esta forma en la que la definió Galileo no es una forma general, no es para todos los casos. Realmente sería para un tipo de aceleración. Vamos a ver ahorita a cuál nos referimos. Pero Galileo la definió en su forma más simple como la variación de la velocidad con respecto al intervalo de tiempo en donde se da esa variación de velocidad, ¿verdad? Ya hemos mencionado en otros temas que representa la letra delta en matemáticas y física, variaciones o cambios, y independientemente de la magnitud de la que hablemos de variación, siempre su cálculo será magnitud final menos magnitud inicial, o magnitud 2 menos magnitud 1, como algunos lo representan. Entonces la aceleración se puede calcular como velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo final menos tiempo inicial. Y en el caso de que el tiempo inicial sea 0, ¿sí? Entonces pues esta fórmula se simplifica un poco y entonces, y así es como luego se utiliza en muchos libros, se podría simplificar a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, pongamos un ejemplo, digamos que tengo un móvil que varía su velocidad de los, vamos a decir, de los 2 metros sobre segundo a los 18 metros sobre segundo en un tiempo de 4 segundos. Con esta expresión, ¿cuál sería el valor de la aceleración? La aceleración sería velocidad final menos velocidad inicial, 18 metros sobre segundo, menos 2 metros sobre segundo, entre el intervalo de tiempo. Aquí es como si el primer tiempo hubiera sido 0 segundos. Entonces en 4 segundos fue ese cambio de velocidad. Entonces si hacemos esa operación, la aceleración serían 18 menos 2, 16 metros sobre segundo entre 4 segundos. Y el valor de la aceleración serían 4 metros sobre segundo. Es lo que yo ahí veo. Metros sobre segundo en el numerador, segundos en el denominador. Ese es el valor de aceleración. Pero ¿qué representa ese valor? ¿Qué me indica? ¿Será acaso que ese móvil recorre una distancia de 4 metros en un segundo? No, aquí tiene un sentido completamente diferente. La aceleración me indica cómo varía la velocidad. Esto lo que me indica es que cada segundo la velocidad aumenta 4 metros sobre segundo, ¿sí? Por ejemplo, si este móvil, vamos a decir, le ponemos aquí los segundos, el tiempo en segundos, pues vamos a analizarlo de un segundo en un segundo hasta los 4 segundos. ¿Cuál era su velocidad inicial? ¿Qué velocidad tenía los 0 segundos? En otras palabras, la velocidad inicial eran 2 metros sobre segundo. El que la aceleración sean 4 metros sobre segundo, entonces eso quiere decir que en el siguiente segundo su velocidad aumentaría 4 y entonces serían 6 metros sobre segundo. 2 más 4, 6. Y a los 2 segundos vuelve a aumentar otros 4, entonces la velocidad serían 10. Y a los 3 segundos aumenta otra vez 4, 14. Y a los 4 segundos otros 4, 18 metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Cómo fue cambiando la velocidad? Entonces, si una aceleración alta es que la velocidad cambia rápidamente, o
cambia mucho en poco tiempo, otra forma de verlo. Pero por ejemplo, volvamos a este mismo ejemplo, digamos que la variación es de 2 a 18, pero no en 4 segundos, sino en 2 segundos. Bueno, todo este cálculo sería el mismo, solo que al final en lugar de dividir entre 4, dividiría entre 2. Entonces, tengo un aumento de velocidad en menos tiempo, hay una aceleración mayor. Aquí el resultado en este caso serían 8 metros sobre segundo, si lo hubiera hecho en 2 en lugar de 4 segundos, ¿verdad? Seguramente a estas alturas tú te estás preguntando, pero yo no me acuerdo que esas sean las unidades de aceleración, porque es muy probable que este tema ya lo hayas visto anteriormente, ¿verdad? Yo no me acuerdo que esas sean las unidades. La verdad es que no se manejan así, pero esto se hace más que por otra cosa, vamos a llamarlo por elegancia matemática, porque en las matemáticas no está bien visto tener dos veces repetida la misma variable. Digamos, si tengo una expresión 5x cuadrada, x cuarta, y cúbica, no se suele dejar dos veces repetida la x, ¿verdad? Esas dos x trabajan como una sola por leyes de los exponentes que no vamos a discutir aquí, que se podría expresar como 5x sexta y cúbica, por elegancia, vamos a decirlo así. Entonces aquí como que no está bien visto que tenga 2 segundos repetidos. Entonces, ¿cómo podría expresar esos 2 segundos como uno solo? Bueno, si analizo solamente las unidades, en el numerador tengo metros sobre segundo y en el denominador tengo segundos. Para que pueda aplicar la llamada ley del sándwich, entonces vamos a ponerle un 1 al denominador y aplicamos la ley que dice que se multiplican extremos por extremos y el resultado se pone en el numerador, y medios por medios y el resultado se pone en el denominador, y entonces el resultado serían metros, 1 por metros, y segundos por segundos, segundos cuadrados. No se anulan, al contrario, se multiplican. Entonces eso se puede expresar como 4 metros sobre segundo al cuadrado. Pero la verdad es que esas unidades no tienen sentido. Los segundos cuadrados, todavía si habláramos de unidades de longitud al cuadrado, metros cuadrados, ¿tienen sentido? Claro que sí, seguramente las has escuchado, son unidades de superficie, de área, incluso metros cúbicos de volumen, pero segundos cuadrados no tienen sentido. Entonces la próxima vez que escuches metros sobre segundo al cuadrado, para que tengan sentido tú puedes imaginarlo como metros sobre segundo por cada segundo. Y así, por ejemplo, ese famoso valor de aceleración 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, quiere decir que cuando dejamos caer un objeto en el vacío, su velocidad va aumentando de 9.8 en 9.8 metros sobre segundo por cada segundo que transcurre, ¿verdad? Así fue como Galileo definió la aceleración, ¿verdad? Pero en este caso no estamos seguros de que así haya sido la variación de velocidad. Yo sé que pasó de 2 a 18, pero yo no sé cómo lo hizo de manera ordenada o no lo hizo de manera ordenada, no lo sé, por eso esa fórmula no es una fórmula general. Sí podría ser válida, pero para un tipo de movimiento. Pero ¿cuál será este? Pues nada más y nada menos que el que estamos analizando. Vamos para que se entienda a lo que me refiero es, ¿qué pasa si vamos a analizar el móvil 2? Si calculo la aceleración, y es más, no es cierto, vamos a calcular primero la aceleración del móvil 1. Bueno, usted dijo que no tiene aceleración, bueno, pues digamos que quiero calcular la aceleración del móvil 1. ¿Qué encontraríamos? Bueno, la velocidad inicial y la velocidad final es la misma, 5, no cambia. Para todo el tiempo es la misma velocidad, es tanto inicial como final. Entonces, al sustituir en la fórmula, velocidad final sería 5 metros sobre segundo independientemente del tiempo, menos velocidad inicial menos 5 metros sobre segundo entre el tiempo. Entre 1, 2, 3 o 4 o 5 segundos, no importa, ¿qué más da? El resultado, ya que el numerador siempre va a ser 0, sería 0 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahí podemos ver que cuando la rapidez es constante, la aceleración es 0, ¿verdad? Entonces, bueno, no tiene sentido calcular, en otras palabras, no tiene sentido calcular la aceleración cuando la rapidez es constante. Pero bueno, vamos a calcular, ¿qué pasa si quiero calcular la aceleración para el móvil 2 en diferentes intervalos de tiempo? ¿Cuál sería la aceleración del móvil 2? De los 0 a los 1 segundos, o en el primer segundo, pues, en este intervalo de tiempo. Entonces, bueno, para el móvil 2, entonces este valor lo tomaríamos como velocidad final y este como velocidad inicial, el tiempo 1 segundo, ¿verdad?
o 1 menos 0. Entonces serían 3 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo entre 1 segundo. Y el resultado de eso, 3 menos 0, 3 entre 1, 3 metros sobre segundo, que se puede expresar como metros sobre segundo al cuadrado. Pero, ¿y si hubiera tomado como intervalo de tiempo 2 segundos, no 1? Bueno, entonces el resultado ahora serían 6 menos 0 entre 2, 6 metros sobre segundo, menos 0 entre 2. ¿Y cuánto da eso? 6 menos 0, 6 entre 2, 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿verdad? Podría tomar a los 3 segundos 9 metros, 9 menos 0 entre 3, este valor menos este, entre 3 segundos. ¿Y qué encontramos? Otra vez 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y podemos ver que si tomo diferentes intervalos de tiempo, siempre encontraría el mismo resultado, ¿verdad? Y esto me indica que la velocidad va aumentando de 3 en 3 cada segundo que transcurre, y es lo que veo en la tabla. Los valores van de 3 en 3, en este caso porque los intervalos de tiempo es 1. Sí, sería diferente si el intervalo de tiempo fuera de 2 en 2 segundos. ¿Cómo irían los valores? ¿Te lo puedes imaginar? O si el tiempo fuera de 3 en 3, ¿cómo iría variando la velocidad? Bueno. Pero, ¿y si hubiera tomado un intervalo de tiempo diferente en el que el tiempo inicial no sea 0, por ejemplo, de entre los 2 y los 5 segundos? ¿Encontrar el mismo valor? Bueno, vamos a comprobarlo. Entonces, entre los 2 y los 5 segundos, esta sería velocidad final, velocidad inicial, tiempo final y tiempo inicial, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces la aceleración serían 15 metros sobre segundo menos 9 metros sobre segundo entre 5 segundos menos 3 segundos. Y el resultado sería 15 menos 9 serían 6 metros sobre segundo al cuadrado, 6, perdón, y 5 menos 3 tendría un 2, 6 entre 2, y eso nuevamente da 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, estoy encontrando que cuando la aceleración es uniforme, ya dijimos que es uniforme, que la velocidad vaya cambiando de manera ordenada, la aceleración es constante. Entonces, estamos descubriendo que la aceleración uniforme es lo mismo que aceleración constante. Bueno, la verdad es que no es del todo cierto, porque a su vez para que la aceleración sea constante, no tendría que, como es una magnitud vectorial, también tendría que mantener tanto su magnitud como su dirección. En otras palabras, tendría que ser un movimiento en línea recta. Por eso dije al principio, vamos a considerar que los 5 móviles se mueven en línea recta. En ese caso, entonces, la aceleración uniforme, si es en línea recta, podemos decir, para que ya sea exacto o correcto, la aceleración uniforme cuando se da en línea recta es lo mismo que aceleración constante. Pero ¿y si no parte del reposo, también no tendríamos un valor constante de aceleración? Vamos a comprobarlo ahora con el móvil 3, ¿verdad? Entonces vamos a tomar al segundo, a los 3 segundos y a los 5 segundos para no utilizar todos los valores. Tomando el tiempo de un segundo, ¿cuál sería el valor de aceleración para el móvil 3? Vamos a analizar ahora este móvil. Velocidad final serían 13 metros sobre segundo. Ahora la velocidad inicial ya no serían 0, sino serían 8 entre un segundo. Y si, bueno, vamos a hacer primero el cálculo, 13 menos 8 son 5, entre 1, 5 metros sobre segundo, que es lo mismo que 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y si lo hacemos a los 3 segundos, pues entonces ahora la velocidad final serían 23, la inicial serían 8 y el tiempo 3 segundos. 23 metros sobre segundo menos 8 entre 3 segundos. Ahora tendríamos en el numerador un 15 metros sobre segundo y en el denominador un 3 segundos. Y el resultado de esto serían 5 metros sobre segundo al cuadrado. Está dando el mismo resultado.
Y un solo cálculo más para no abrumarnos y tomar la última velocidad y el último tiempo. Entonces la velocidad final serían 33, la velocidad inicial serían 8, esa es la misma, y el tiempo ahora serían 5 segundos. Si hacemos la diferencia del numerador, ahora tendríamos un 25 metros sobre segundo en un tiempo de 5 segundos, y el resultado nuevamente da 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ya para no llevar esto al extremo, podríamos utilizar un intervalo de tiempo diferente a que el tiempo inicial sea cero, por ejemplo, tal vez este, y encontraríamos lo mismo. La aceleración es constante independientemente si la velocidad inicial es cero, o sea, si parte del reposo o tiene una velocidad inicial. Pero ya habíamos dicho que en el caso del móvil 4 también la aceleración es uniforme, porque la velocidad varía de manera ordenada, aunque vaya disminuyendo. También la aceleración sería constante, sí, pero con una peculiaridad o una particularidad. Vamos a calcularlo, solo dos cálculos. Vamos a calcularlo, utilizamos el 1, 3 y 5 para el móvil 3, vamos a utilizar el 2 y el 4 para el móvil 4. Entonces, la aceleración para el móvil 4, tomando el tiempo 2, serían 21 menos 25 entre 2 segundos, ¿verdad? 21 menos 25. Ya desde aquí ya nos vamos dando cuenta de un detalle. 21 menos 25. Es magnitud final menos magnitud inicial, no la magnitud mayor menos la magnitud menor. Es la final menos la inicial, entre 2 segundos. Estamos encontrando que en el numerador tendría un resultado negativo, tendría un menos 4 metros sobre segundo entre 2 segundos. Y ahora el resultado serían 2 menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando la velocidad va disminuyendo de manera, independientemente de si es ordenado o no, la aceleración ahora estamos encontrando que tiene signo negativo, ¿verdad? Por cierto, se me olvidaba comentar, en el móvil 3 podemos ver, nos dio de aceleración 5 y estamos viendo cómo los valores van aumentando de 5 en 5 cada segundo, ¿verdad? Vamos a utilizar ahora para el móvil 4 el tiempo de 4 segundos. Pues para los 4 segundos la velocidad final serían 17, la inicial siguen siendo 25. 17 metros sobre segundo menos 25 metros sobre segundo, pero en un tiempo de 4 segundos. Y aquí el resultado serían 17 menos 25 son menos 8. Entre 4 segundos el resultado vuelve a ser menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Volvemos a encontrar el mismo valor. En este caso vamos a utilizar un intervalo de tiempo en el que el tiempo inicial no sea cero. Entonces vamos a utilizar de los 2 a los 5 segundos, ¿verdad? En ese intervalo de tiempo, entonces esta sería la velocidad final. Ahora la velocidad inicial sería 21, el tiempo final serían 5 y el tiempo inicial serían 2. Tendríamos que utilizar la fórmula más completa, tendríamos que utilizar esta, de los 2 a los 5 segundos. Entonces, velocidad final 15 metros sobre segundo, velocidad inicial 21 metros sobre segundo, entre tiempo final 5 metros sobre segundo, perdón, 5 segundos, menos tiempo inicial, menos 2 segundos. Y entonces ahora tendría un menos 6 en el numerador y un 3 en el denominador. Y el resultado, nuevamente, menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Así que independientemente si aumenta o disminuye, si lo hace de manera ordenada, entonces eso quiere decir que la aceleración también va a ser constante, ¿verdad? Aquí estamos viendo que si la velocidad disminuye, la aceleración me queda negativa, por lo tanto podríamos concluir que una aceleración negativa está relacionada con algo que se está frenando o que está disminuyendo su velocidad. Está bien dejarlo así para el curso de cuarto, para el primer año de prepa, pero no siempre significa eso, una aceleración negativa.
¿verdad? Por ejemplo, la de la gravedad no es 9.8, es menos 9.8 y las cosas que caen no se van frenando, van acelerando, pero eso ya veremos después. Entonces, cómo debemos tomar el signo negativo de la aceleración. De momento vamos a dejarlo así. Aceleración negativa quiere decir que ese algo se está frenando. Por el momento, ¿verdad? Muy bien. Pero finalmente, ¿y qué hay del móvil 5? Ya dijimos que el móvil 5 no tiene aceleración uniforme. Bueno, pues ya vamos concluyendo que tampoco tendría una aceleración constante, ¿verdad? Dijimos que solo estos tres móviles tienen aceleración uniforme. Cambian su velocidad de manera ordenada. Pero fíjense con el móvil 5, si calculo la aceleración para el móvil 5, en el primer segundo me da un valor diferente que a los 2 segundos. Sería 2 menos 0, 2 metros sobre segundo, entre un segundo. Y la aceleración al principio me da 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a calcularlo a los 2 segundos. A los 2 segundos la aceleración sería velocidad final 3, velocidad inicial es 0, eso simplifica las cosas, en un tiempo de 2 segundos. Entonces serían 3 metros sobre segundo entre 2 segundos. Y ahora me da un resultado diferente, 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y si lo hago a los 3 segundos, pues ahora sería un 8 entre 3, ¿verdad? 8 menos 0 entre 3, estamos hablando de este valor y estos dos valores, ¿verdad? 8 menos 0 entre 3 menos 0, 8 entre 3. Y eso da un valor de aceleración de 2.6666, que si lo redondeamos queda como 2.67 metros sobre segundo al cuadrado, y así sucesivamente. A los 4 segundos el valor de aceleración serían 11 metros sobre segundo entre 4 segundos, ¿verdad? 11 entre 4 me daría de resultado 2.75 metros sobre segundo al cuadrado. Lo podemos calcular ahí con una calculadora, ¿verdad? Es un cuarto menos que 3 enteros. Y finalmente a los 5 segundos serían 15 metros sobre segundo entre 5 segundos. Entonces da como resultado 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces podemos ver que esta fórmula pues no es válida para todos los tipos de movimiento, porque un movimiento, a excepción del que tiene aceleración uniforme, no tiene aceleración constante, ¿verdad? Entonces no sería válida esa fórmula. Otro detalle importante, entonces notemos que solo a los 5 segundos este móvil tiene el mismo valor de aceleración que el móvil 2. Si no mal recuerdas, que seguramente ya a estas alturas ya se te olvidó, ¿verdad? El móvil 2 tenía una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado, pero ese sí va aumentando de 3 en 3. Entonces, ¿y esto por qué? Porque si te das cuenta al final los dos tienen la misma velocidad. Pero entonces en este caso nunca puedo utilizar esa fórmula así, pero si la aceleración no es uniforme, cuando a lo más podríamos considerar a esa fórmula como la fórmula de aceleración media, ¿verdad? Y eso ya sería válido para todos los tipos de movimiento. Sin embargo, ese concepto ni lo vamos a manejar mucho, ¿verdad? No lo vamos a manejar. Pero entonces, si hasta a los 5 segundos me da una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado, siendo que el movimiento no es uniformemente acelerado, ¿cómo tomaría ese resultado ese 3? Ese 3, en este caso, lo podría tomar a lo mucho como que en promedio, ese móvil fue aumentando de 3 en 3 metros sobre segundo su velocidad cada segundo, ¿verdad? A veces aumentó más, a veces aumentó menos, pero no me está diciendo que siempre aumentó de esa manera, ¿verdad? La velocidad. Y podemos sacar un promedio de los aumentos. Aumentó primero 2, luego aumentó 1, ¿verdad? Estas son las variaciones de velocidad del móvil 5, luego aumentó 5, luego aumentó 3 y luego aumentó 4. Si eso lo dividimos entre los 5 aumentos, pues precisamente me va a dar 3
3, un aumento de 3 en promedio. A veces aumento más, a veces aumento menos, a veces sí aumento 3, ¿verdad? Entonces, bueno, esto tal vez ya está confundiendo un poquito, pero en realidad lo que quiero decir es que la fórmula de aceleración, esta fórmula que ahora sí la vamos a enmarcar, solo sería válida para el movimiento uniformemente acelerado. Que el movimiento uniformemente acelerado es lo mismo que un movimiento con aceleración constante, siempre y cuando el movimiento sea en línea recta. Y que esa fórmula la podemos utilizar para otros tipos de movimiento, aunque no sean uniformemente acelerados, pero lo único que me permitirían calcular sería la aceleración media, no la aceleración real, porque la aceleración real no la puedo calcular con esta fórmula, la desconozco, ¿verdad? Bueno, esta es solo la introducción del movimiento uniformemente acelerado. De los movimientos con aceleración es el más sencillo que existe. Ahora la pregunta es si cómo va variando la posición. En el movimiento rectilíneo uniforme, la posición va cambiando de manera proporcional al tiempo. En otras palabras, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Para este tipo de movimiento, así sería la variación de posición. Bueno, vamos a verlo en los siguientes videos y a través de los siguientes ejercicios.